la luz va a subir entre 30 y 50% en los próximos 5 años y eso podría llevar a que se pierdan entre 68.000 y 170.000 empleos en Puerto Rico. Mi nombre es Edgardo Vicentí, esto es Economía con Calle, hoy estoy con Nick Pastrana y tenemos un profesor, un ingeniero y vamos a estar hablando de la Autoridad de Energía Eléctrica, sus acuerdos con los bonistas, los planes de pensiones y lo que nos van a costar estos planes de pensiones y nada, todo lo que viene en los próximos 5 años para la autoridad y lo que nos espera de aquí para hacia el futuro. Nico. Así mismo es, Carlos. Estamos discutiendo con el economista Ramón Cao García y con el ingeniero Tomás Torres Placa. Ellos son expertos en este tema. Tomás Torres Placa es representante del consumidor ante la Junta de la Autoridad de Energía Eléctrica. Es el director del Instituto de Competitividad y Sustentabilidad Económica. Y además de eso es ingeniero y planificador. Y el profesor Ramón Cao García, que es economista y profesor catedrático retirado de la Universidad de Puerto Rico. Y estamos aquí, primero que nada, muchas gracias por venir con nosotros a entender este tema, que es difícil para mucha gente entenderlo, pero que es muy relevante porque está a punto de cambiar el país en el que vivimos y como lo conocemos. Y nada, Quiero empezar con una columna que salió esta semana, escrita por el ingeniero Tomás Torres Placa, que dice que Puerto Rico está a punto de convertirse en el país con la luz más cara del mundo. Y quería que nos explicaras un poquito más cuál es la magnitud de lo que estamos viendo ahora mismo. Pues saludos Nick, saludos Edgardo, profesor, y a todo el público que nos ve en sus hogares. Pues mira Nick, ahora Puerto Rico es una de las jurisdicciones más caras de electricidad en Estados Unidos. Puerto Rico tiene costo residencial de 21 centavos, básicamente, y el sector industrial lo tiene a 19.5 centavos. Si las proyecciones que se presentan en el estudio que hizo el doctor Ramón Cao se cumplen, y se cumplen por la sencilla razón que no se actúa al respecto, porque esas son proyecciones oficiales del Plan Fiscal de la Autoridad de Energía Eléctrica, aprobada por la Junta de Supervisión Fiscal el 27 de junio de este año. O sea, si no actuamos para que la luz no suba 10.3, 10.4 centavos, en Puerto Rico básicamente tendríamos electricidad a nivel de residencia en 31 centavos, y a nivel industrial en 29.8, 30 centavos. O sea, básicamente esto es como un aumento del 30% y pudiese llegar como al 50%. No, este es un aumento del 50%. Si se toman algunas medidas y conseguimos los 100% de los fondos FEMA para Puerto Rico, y se hacen buenos contratos de renovables y de compra de combustible, pero podríamos hablar de luz, de factura de luz alrededor de los 27 centavos promedio, 27.5, según lo habíamos calculado y según se confirma en el estudio del doctor Cao. Que es un escenario mejorcito, ¿no? O sea, si no hacemos nada, estamos bien chavados. Si hacemos algo y actuamos ahora, hoy, estamos chavos, pero en vez de 50% más caro, es 30%. Bueno, si hacemos lo lógico, si hacemos, como dicen Castilla la Vieja, Edgardo, el low hanging fruit. Exacto. O sea, que nos vamos a Washington con el cuchillo en la boca, tenemos los mejores asesores, tenemos las mejores personas a cargo de hacer los estimados y de conseguir los fondos FEMA, y conseguimos el 90% como se proyecta en el plan fiscal, y hacemos buenos contratos de renovables, o sea, no y buenos contratos de compra de combustible, pues estaremos hablando de una factura de electricidad de cerca de 27 centavos promedio, que conlleva una pérdida de cerca de 68.000 empleos y un declive en el Producto Interno Bruto, según el estudio de Ramón Cao, de 12%, por encima de alrededor del 14% que hemos perdido en los pasados 10 años. O sea, que el escenario stakes are high, como dicen. El escenario más lindo es feo. Es feo. Pero se puede mejorar aún un poco más si se siguen otras recomendaciones en el informe, pero de eso el doctor va a hablar ahorita. Y vamos a llegar a eso. Seguro. Y yo creo que hay una transición, porque usted mencionó que el precio de la energía eléctrica
se divide, en Puerto Rico, por ejemplo, se divide entre el precio que hay para hogares, el precio que hay para comercio y el precio que es para industrias. Industria, correcto. Y típicamente en el mundo el de industrias es menor que el de hogares. Correcto. Y sustancialmente menor. Y sustancialmente Correcto. menor, ¿verdad? Correcto. Y Puerto Rico se está convirtiendo en el más caro en industria. Para que tengas una idea, ahora mismo, según las estadísticas que se publican por la IEA, que es la organización que básicamente recolecta y toma para récord estos costos, el costo industrial más alto es 18.47 centavos y lo tiene Italia. Y nosotros estamos viendo que con estos acuerdos y con la situación actual de la autoridad pudiéramos estar llegando a 30 y ¿qué? A 29. El costo industrial estaría en 29 centavos, 30 centavos. No llega al doble, pero casi. Pero seríamos el costo industrial más alto del mundo. Y mira, quiero hacer un señalamiento. Mucha gente habla de que nos debemos de comparar con Alemania. Uh-huh. Pues Alemania, el costo industrial ahora mismo lo tiene en 14 centavos. Porque Alemania es lo que llaman en el inglés un economic powerhouse. Correcto. Es un sitio donde se manufactura mucho. Su economía depende mucho de la manufactura, a Europa y la exportación. Por ejemplo, Pero los carros. tiene unas metas similares a las que Puerto Rico tiene la Ley 17. Por eso, mucha gente que se opuso a la Ley 17 dice, no, pues ustedes no deben de aspirar a costos bajos porque Alemania tiene costos altos. Uh-huh. Pues Alemania, Con su costo costo alto. industrial de costo alto es 14 centavos. Puerto Rico tendría 29-30 centavos en 5 años. Y otra cosa, Y Alemania... y en el mejor de los casos, tendríamos 26 chavos el costo industrial. Pero otra cosa, pero Alemania es una jurisdicción que es cara, pero a la misma vez yo había leído hace mucho tiempo que Alemania hizo unas inversiones en infraestructura, que por eso también es que es más caro su sistema, porque ellos invirtieron heavy en solar y para un tiempo que todavía no estaba barato, porque la energía solar ha seguido bajando. O sea que tenemos que ponerlo en contexto, con todo y que era la más cara. Estamos hablando de casi el doble, lo que Puerto Rico va a experimentar. O sea, Correcto, que no hay competitividad ninguna, o sea, Entonces, en el lado de manufactura, que comprende más de la mitad de nuestra Correcto. producción. O sea, ¿quién vendría a hacer negocio en Puerto Rico? Uh-huh, ¿Cómo pudiéramos atraer capital extranjero uh-huh, o inversionistas para venir a Puerto Rico cuando literalmente seríamos? uh-huh. Oye, y estamos hablando de economías comparables. Puerto Rico tiene un Producto Interno Bruto de sobre 100 billones de dólares. Uh-huh. No podemos comparar a Puerto Rico con islas, Uh-huh. como las Islas Vírgenes, por ejemplo, y con todo y eso están cerca de que tiene un Producto Interno Bruto de 3.5 billones y sus habitantes son 100,000 habitantes. O sea, Uh-huh. si tenemos entre los comparables, para tenerlo en un contexto, Puerto Rico simplemente sería, sin duda alguna, en el sector industrial, la luz más cara del mundo. Y en el sector industrial estaríamos en los primeros 5. Tienes a Dinamarca, tienes a Hawái y tienes al mismo Alemania. Pero Dinamarca, sin embargo, gran por ciento de sus arbitrios y de sus taxes viene a través de la factura eléctrica. Porque en Dinamarca, en los países nórdicos, tienen grandes programas sociales Uh-huh. de educación, salud. Y en Dinamarca particularmente cobran esos impuestos a través de la factura eléctrica. Cosa Con que aquí todo no y se da. eso, aquí no tenemos eso. Aquí estaremos en empate con Dinamarca en el sector residencial, con Hawái, que tiene un Producto Interno Bruto de 70 billones. Sin recibir otro servicio que no sea la luz. Sin recibir ese turismo oriental, que Uh-huh. para allá deja millones de dólares en su economía. O sea, aquí tendríamos prácticamente una migración masiva, porque ¿quién en Puerto Rico va a poder vivir? Ahora tenemos luz a 21 y se hace difícil pagar la luz. Uh-huh. Imagínate, con luz 50% más. Te voy a dar un ejemplo. Yo pago alrededor de $300 en casa. En 5 años, si no se hace nada, voy a estar pagando 450. En 5 años. O sea, esto no En es en 5 décadas. años. Esto Ya estamos mismo. proyectando. Esto O sea que pasó mañana. tendríamos, Nick y Edgardo, un país industrialmente descualificado para inversión y incómodo para vivir, porque literalmente tendríamos Uh-huh. lo que se categoriza en este mundo pobreza energética. ¿Por qué?
Tendríamos pobreza energética porque aunque habría generación de energía, no se podría consumir energía. Claro. Aquí estamos, de hecho, ahora mismo en Puerto Rico hay pobreza energética debido, y te explico, debido al trópico donde vivimos, Puerto Rico requiere lo que se llama aclimatizar en nuestras estructuras Claro. donde vivimos para poder actuar y Hay convivir. que prender el aire. Pues, o sea, en todos lados. Ahora mismo es difícil, como tú bien lo dijiste, prender el aire porque la luz es cara. Sí, mismo es. Imagínate con luz 50 centavos más cara. 50%. 50% más cara. Tendríamos verdaderamente una crisis en cuestión del acceso a la energía. O sea, Sí, como usted lo dijo, a nivel industrial, a nivel residencial y a nivel comercial, porque los negocios tampoco van a poder correr. Correcto. Lo cual lo hace imposible porque si ya a mí a nivel residencial me aumenta el 50% la electricidad, me está quitando un montón de disposable income. Ujú. Pero si esto solo hacen los comercios van a tener que despedir un montón de personas. ¿sabes? No, mira. Y aquí tienen están que subir los proyectando- precios y que por lo ya- cual no va a haber, no va a haber empleo. En el comercio la historia es bien triste, porque como el doctor Cao va a explicar, la matriz del insumo producto que él hizo, Ujú. o sea, la matriz de insumo producto es un análisis especial que se hace para determinar los costos de producción. Determina que en el sector comercial los costos subirían 2.71%, que esa es básicamente la El ganancia margen. para la gasolinera, los colmados y el Que se lo van a pasar al consumidor al final comerciante del al día. mayor. Y el que no pueda competir, Se cierra. va. Y ahí, qué bueno que caímos como en la transición. Profesor, me gustaría que usted explique, porque esto es fatal para la economía, porque usted es economista, lleva décadas siendo economista, y usted ha visto a Puerto Rico en muchos escenarios, y este escenario es completamente nuevo. Usted dice que esto es fatal, y quisiera que usted nos diga más o menos por qué, y para que la gente lo entienda. Porque es fatal, no necesitas tú tener mucho estudio de economía para darte cuenta de que la electricidad se utiliza por todos y para todo. Ujú. O sea, los consumidores, el comercio, las empresas, el gobierno, las asociaciones sin fines de lucro, hospitales, etc. Todo el mundo requiere utilizar electricidad para poder funcionar. El asunto es que ahora mismo nosotros tenemos una electricidad cara. Por ejemplo, a nivel de los consumidores, para el año fiscal 2019, que terminó en junio, era de 21 centavos. En Estados Unidos, el precio mediano de la electricidad, obviamente sacando a Hawái y Alaska, es de 11 centavos. El precio a nivel industrial de la electricidad en Puerto Rico era 19 centavos. A nivel de Estados Unidos, la mediana es alrededor de 9 centavos. Wow. ¿No? O sea, que sería 3 veces más caro la luz de una manufacturera aquí que en Estados Unidos. Ahora mismo Son dos veces y pico. es ¿verdad? 2 veces y pico. Pero con los aumentos que vienen, que no distinguen, son todos across the board, Ujú. ¿no? Aumentaría para las manufactureras, digamos, a 29.83 centavos el kilovatio. Llegamos a las hora. 3 veces. Y pasamos las 3 veces, ¿no? ¿Cuál es la preocupación dando vuelta? Mira, por eso mismo, nuestra capacidad para competir, y Puerto Rico somos una isla, Ujú. y las islas vivimos, las islas no somos autosuficientes, nunca lo hemos sido ni nunca lo seremos, ¿no? Las islas viven de importar materia prima, Ujú. procesarla y exportarla. Del comercio. En ese proceso es que generamos ingresos y empleo. Pero el valor añadido todo. No es, yo no tengo la materia prima, yo le añado valor. Exacto. Con Correcto, industria. correcto. O sea, nosotros aquí no tenemos minas de oro, ni pozos de petróleo, ni cosas por el estilo. Podemos y hemos sido muy efectivos en el pasado para atraer inversión que nos generara esa capacidad de producir y exportar. El asunto es de que todas esas ventajas que teníamos se han ido erosionando, ¿no? Teníamos una infraestructura que era buenísima hace 20 años, Ujú. ya no lo es. Nada más que tenemos nada más, coge el carro y camina por la calle. ¿No? Teníamos electricidad barata cuando empezó el proceso de industrialización. Porque era nuevo todo en la autoridad también.
Porque el petróleo era la cosa más barata, era el combustible más barato que había en el mundo El aquel entonces. en aquel entonces. ¿no? Y teníamos una Europa en reconstrucción, otros Y países sin teníamos infraestructura, que habían un montón de factores que poco a poco se fueron arreglando y ahora todo el mundo tiene infraestructura también. Y nosotros no hemos ido arreglando nuestro modelo. Ujú. ¿no? Hemos ido, Al revés. vivimos de los recuerdos de las glorias pasadas. Y el problema es que las glorias pasadas ya se acabaron. Ujú. ¿no? Entonces, ¿cuál es el asunto? Bueno, mira, tiene dos dimensiones la preocupación. Uno es de que si aumenta la electricidad, y el aumento de la electricidad que se está proponiendo viene por varias fuentes. Una es el acuerdo de reestructuración de la deuda, el RSA, por sus siglas en inglés. Pero el plan fiscal también incluye una serie de aumentos en tarifas. Y lo divide en dos categorías. Una es que no haya riesgo, y que no haya riesgo es que te la voy a aumentar para pagar el déficit actuarial del plan de pensiones de los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica. ¿no? Y ahí se van como 2 centavos. Y un déficit actuarial, para explicarle un poco, es lo que se supone que la autoridad por años hubiera aportado una cantidad de dinero al plan de pensiones de estas personas. Que no lo aportó. Nunca lo aportó, ahora hay que pagarlo a algún sitio. Y pues hay que pagarlo de estos 2 centavos. De la tarifa en este momento. Bueno, el plan fiscal dice que es de la tarifa, que hay que hacer algo para resolverlo, yo no tengo ninguna duda al respecto. Ahora, porque no está, entre las cosas que Moisés bajó de Sinaí, no está diciendo de que hay que aumentar la tarifa para pagar pensiones. Eso es verdad. Eso es muy cierto. ¿no? Así que pueden haber otras alternativas que se deben considerar. La siguiente cosa es, dice, bueno, y entonces nosotros al hacer el plan fiscal hicimos una serie de supuestos, nos dice la Junta de la Autoridad. Uno es que la FEMA nos va a dar el 90% para modernizar la red de transmisión y distribución. Que son 16 billones que se necesitan. Que son, el número no está escrito en De la pared, 14 a pero 16. de 14 a 16 por ahí, sí. Pero eso no es evidente que vaya a ocurrir. Puede ser que FEMA solamente dé el 50%. Si eso ocurre, pues hay 2 chavitos más. No, 2.8. 2.8 Y eso es chavitos un más. impacto grande, porque si estamos hablando de que el potencial de aumento es de 10 centavos. 2.8 es 10% de lo que estás pagando ahora. Exacto. Y a diferencia de las pensiones, sí hay que modernizar el sistema, porque si no, no tenemos sistema. Eso es así. Bueno, Hay que hacerlo como quiera. hay a que- la próxima hay que hacer una ventolera, inversión. a la próxima ventolera se vuelve ahí. Por eso, esto sí bajó. O sea, se fue abajo ya. Ya tuvimos esa experiencia. No nos la tiene que contar nadie. Pero que es algo que esto va o va. Sí, muere, ¿Con dinero de FEMA o con dinero de nosotros? Ok. La otra cosa es de que nosotros supusimos de que íbamos a hacer nuevos contratos de energía renovable que iban a hacer el costo promedio por kilovatio hora por autoridad iban a ser 6.3 centavos. Pero espérate, el problema es que ahora mismo en los contratos están entre 15 y 19 centavos. Los contratos de compra. O sea, Los contratos de compra, yo le la estoy autoridad- comprando al que está generando a 15 y 6 centavos. Entre 15 y 19 centavos. Y Y una pregunta, estamos suponiendo que los vamos a bajarlo a 6 centavos. Una pregunta a aquí rápido. 6.3 centavos. ¿cómo son tan caros esos contratos si en Estados Unidos y en Europa hacen dinero de esto y se genera con la misma electricidad? Bueno, hay dos cosas. Uno es de que esos contratos se hicieron hace como unos 8 años atrás. Una Que serie los de esos. costos de Que los inversión eran Los costos costos de inversión eran más altos. eran mucho más. O sea, la generación eléctrica por paneles solares era más cara de lo que es ahora. Eso ha bajado el costo Sí. muchísimo. Y dos, que hemos soñado que nosotros tenemos viento. Que se pusieron muchos molinos O sea, y no soplan. No, tú vas por ahí y Eso es los verdad. ves que las aspas están paradas. Son billboards. Para hablar específico, capacity factor, que es el porciento de operación diaria, fluctúa entre un 24 y un 32%. Ay, señor. Wow. El 32 no está mal, está dentro de los márgenes buenos. Por debajo de 30 se debería mejorar. En cuestión de renovables, es 21%, porque tenemos luz de 10 a 3 de la mañana. O sea, que los renovables tienen un capacity factor, que hay que trabajar con ellos, hay que trabajar con batería. Pero es importante lograrlo a precios competitivos, y te explico.
ahora mismo en Hawái se están logrando acuerdos de venta con batería alrededor de 8 centavos. Y se han anunciado internacionalmente contratos de venta de energía sin batería, internacionalmente, a nivel internacional, entre 1 y 2 centavos. O sea que la tecnología está, es cuestión de que en Puerto Rico se debe de entender que aún el que genere privadamente la energía es un servicio público. Claro. Que se concesiona y que se autoriza por el regulador. O sea, el regulador, y esto es un concepto básico de regulación que se atendió en los casos de Hope y Bluefield, que fueron los primeros casos de regulación en Estados Unidos a principios del siglo XX. Básicamente se establece que tú como generador de energía se te va a dar un privilegio de servir el fin público, pero lo tienes que hacer de ciertos parámetros. Eso aquí en Puerto Rico se tiene que entender claramente. O sea, que el que opera en una utilidad pública No va a recibir ROIs de 30%. Eso es así. lo hace para un fin público. Debe ser bien regulado para que el consumidor, y eso es jurisprudencia de Estados Unidos de temprano en el siglo XX, obtenga los costos más bajos de energía en un parámetro de justo y razonable. Y eso, la legislación que se pasó, que fue promovida bipartita entre Larry Selhammer y Correcto. Eduardo Batia, un poco atiende ese asunto, convirtiendo al consumidor en productor. Eso atiende eso en dos vertientes. Fortalece el regulador en Puerto Rico, que no sé si te recuerdas, a principios del 2017, las primeras planas de unos periódicos en Puerto Rico es disolver la Comisión de Energía. Que se había creado. Había quedado. Este proyecto fortalece y le da más presupuesto, que ahora es ley, la ley 17-2019, a la Comisión de Energía. Ahora, en adición, le provee al consumidor la capacidad de generar energía. Lo cual también, como diría el profesor Cao, tiene otros problemillas alrededor de ello. Y es que, y volviendo al acuerdo con los bonistas, este acuerdo es ineludible. Y te voy a dar un ejemplo que a mí me gusta utilizar. Después de septiembre 20 del 2020, si tú eres Trekkie y está el USS Enterprise, o te gusta Star Wars, y está el Millennium Falcon, y se posan Pero sí, unas naves, te son unas naves, ¿verdad? frente Las naves. a tu casa Ok. y te venden energía, te dan energía. Ajá. Tú conoces Star Wars. Sí, sí. Pues la nave que tripulea Chewbacca se Ahí. llama el Millennium Falcon. Ah, ok, ya sé cuál es. Ya que es sabes. como así. Como, Han Solo, ya está, exacto. ya. Tripula Han Solo. Pues Han Solo y Chewbacca Y se me conecté trepan a Chewbacca encima ahí, y te ok. conectaste. Vas a tener que pagar cargo de transición por cada kilovatio hora que Chewbacca y Han Solo te envían. Ay, Exacto. no, Así que no es solamente por el consumo, hay un cargo Sí, sí. genérico que está ahí todo Y eso el está en tiempo. ese acuerdo. Eso Ok, está en y ese eso está en ese acuerdo. acuerdo. O sea que estamos diciendo aquí que hay que hacer lo contrario. Y el acuerdo dice, no, vamos a ponerle más cargo a eso. No, el punto es, yo creo que es importante. El acuerdo, los abogados de los bonistas hicieron un trabajo maravilloso Espectacular. para los bonistas. El cargo de transición lo proyectan, ¿no?, para que esté vigente por 47 años. Y presumen, porque que el consumo de electricidad va a estar disminuyendo, y que en 24 años el acuerdo va a disminuir el 64% el consumo de electricidad en Puerto Rico. Imaginemos cómo puede reducirse el consumo eléctrico, qué tipo de sociedad vamos a está estar. pasando? Vamos a estar con 64% menos de consumo de electricidad. No ¿Y eso? va a existir sociedad porque Menos gente. cada vez consumimos más electricidad porque todo lo que estamos utilizando tiene más requisitos de electricidad. Ahora tenemos una computadora, tenemos teléfonos inteligentes. Pero también son más eficientes los equipos. Pero el asunto con eso es de que ahora hay 1 millón de negocios cerrados por ahí dando vueltas. ¿Cuántos negocios tienen más que cerrar para que se reduzca el consumo de electricidad en 64%? ¿Cuántas fábricas más tienen que cerrar para que se reduzca el consumo de electricidad en 64%? Y ellos proyectan
eso, y a medida que ellos proyectan se va a reducir el consumo de electricidad, está aumentando el cargo de transición. Eso es una pregunta. Y esto está preestablecido. Eso está Correcto. en el acuerdo. Así Eso que es una duda que yo tengo. aunque el bajón en consumo no se dé, el aumento como quiera se va a dar. Correcto. Y como yo proyecto 24 años para adelante. No, como yo proyecto 47 años para adelante, yo puedo decir cualquier cosa, porque de todas formas no voy a estar aquí. Ujú. Ni ninguno de nosotros va a estar acá. O sea, ahora, la cosa es que va a haber consumidores que van a estar pagando esos aumentos. Ujú. ¿No? El asunto es que es ridículo tratar de hacer proyecciones a tan largo plazo. Nadie puede predecir con ningún nivel de razonabilidad, ya no de certeza, sino de razonabilidad, qué le va a suceder a un país dentro de 2 generaciones. Que eso es de lo que estamos hablando, 2 generaciones. Y abundando un poco en eso, mira, ahora mismo, Nick, el sector comercial es como un 41, 42% del consumo total. Ujú. El industrial es como 12 o 13. Entre esos dos tienes 55% de la carga completa que se consume en Puerto Rico. Si todos esos dos sectores en el argot energético se dice defect, o sea que se van del sistema, bien sea porque o cierran sus negocios, Ujú. Porque se van o se van a renovables, eso tú tienes un 55%. El plan fiscal proyecta un 64.5% en 24 años. O sea que es algo que se debe de ver. Y su estudio da una solución, una posible solución. Damos opciones. Primero, ya llegamos al segundo punto. La cosa que nos preocupó es de que ni el plan, la propuesta de reestructuración de la deuda, ni el plan fiscal explican las consecuencias de lo que proponen. O sea, cuáles son las consecuencias de lo que se quiere, de lo que ocurriría en el país. Pero profesor, eso es porque no se estudió. O sea, Eso- porque hay un estudio, mi pregunta, ahora mismo, al sol de hoy, hay un estudio público Yo económico. te contesto. Cuando se publicó el estudio de Lisa Donahue, Ujú. que más o menos era la misma vertiente, en aquel momento se proyectó 3.1 centavos, Ujú. no se generó ni se publicó ningún estudio. Ahora, De efectos. ningún estudio Económico de que los mida los efectos efectos. que De los efectos conllevaba ácidos. el Ujú. implantar estos aumentos en la economía de Puerto Rico. Ujú. Cuando se trae este nuevo acuerdo con los bonistas, no se ha presentado ningún acuerdo en ningún ámbito Ningún estudio que para sustente. De hecho, hubo una vista en la Corte Swain, que es la corte donde se está viendo estos procesos de quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica, Ujú. la corte de la juez Laura Taylor Swain, el 12 de junio de este año, es unos meses atrás. Y la juez fue bien enfática en señalar eso mismo, Ujú. de que La misma juez tuvo que decirle al gobierno de sí. Puerto Rico, usted no ha estudiado esto. Qué bueno que llegaron a un acuerdo. ¿Dónde está el efecto de eso? exacto, dice que no se señalan los estudios y fue bien enfática en señalar a la Junta de Supervisión Fiscal Ujú. y a los government parties, o sea, a las entidades de gobierno que son AFAF, la Autoridad de Energía Eléctrica y la Junta de Supervisión Fiscal. Se les dijo, miren, ustedes no tienen ningún estudio que refleje el efecto. Y en adición, hay una serie de leyes que nosotros una vez hicimos una evaluación, son sobre 15, 14 leyes que hay que enmendar o modificar para que este acuerdo con los bonistas se pueda llevar en efecto. O sea, pero es bien importante que la gente entienda porque estamos hablando de un estudio. Pero este estudio, Correcto. si me permite, Y que, vamos a poner que el profesor en y en el video. que el economista Ramón Cao y profesor y catedrático comisionó, fue comisionado por usted. De Correcto. su propio pecunio. Usted pagó Correcto. este estudio. Si no, nosotros ahora mismo no supiéramos todo Correcto. lo que estamos hablando del 30%, del 50% y sus repercusiones sobre la economía. O sea que a ese nivel está la falta del deber de fiducia de la gente que nos está representando ante todos estos intereses de los bonistas. O sea, que A un montón de niveles, porque aquí está la Junta de Supervisión Fiscal, en la cual se gastan millones de dólares al año, o sea, decenas de millones de dólares al año, y tiene asesores, Claro. y puede comisionar esto. estos son asesores financieros. Aquí está el Senado, aquí está el gobierno central, ¿sabes? Aquí hay un montón de personas que debieron, incluso la misma Autoridad de Energía Eléctrica puede comisionarlo.
Y todo el mundo le ha pichado a este asunto Sí. de vamos a ver qué pasa con la isla cuando subimos el precio. Exacto, exacto, Edgardo y Nick. Lo que se propone con este estudio, como he escuchado al doctor Cao decir muchas veces, no es pretender que tenemos el sartén por el mango, sino es promover una discusión. Por si hay otro estudio, pues discutirlo y ver. Claro, pero sí. definitivamente subir la luz 10 centavos o subirla 5 o 7, como se evaluó en el estudio. El estudio propone varios aumentos. El de 2, que él propone el doctor Cao. El de 3.5, 3.7, que es el acuerdo con los bonistas solo. Luego viene uno de cerca de 7 centavos, que es con algunas premisas del plan fiscal, y el de 10, que contiene todas las premisas del plan fiscal. Se presentan todos esos escenarios y se evalúan. Si se presenta otro estudio similar, pues mira, ahí se genera una discusión y a través de la discusión vienen las ideas y las soluciones. Y eso es lo que buscamos. Lo que a mí me está preocupando ahora mismo es que estamos cayendo en juego de lo financiero. Edgardo estudió finanzas. Yo estudié economía, pero Edgardo estudia mucho de economía. Y nosotros nos hablamos. El financiero ve las cosas en un papel y en una tabla. Y tú quitas esto acá y das esto acá. Pero el economista tiene que ver otras partes que están relacionadas y no es solamente una cosa. Tú mueves una cosa aquí y cambia todas las demás cosas. Y nosotros tenemos ya, porque en el mundo no somos la primera autoridad que quiebra, ni somos el primer país en quiebra, ya tenemos unas metodologías de análisis de sustentabilidad de la deuda. Y ese análisis se hace de la forma que yo vi que en ese estudio. Se tienen que ver, que es el y mismo sobre modelo todo que en la utiliza autoridad. Stiglitz para su estudio, Claro. más o menos. ¿Sabes? Esto se está tratando como si fuera una economía, una compañía cualquiera, una compañía privada. Esto se tiene que ver como un asunto de país. O sea, ni la deuda del país la estamos viendo así, y no estamos viendo que la autoridad y la tarifa que se paga tiene un efecto en todo, como usted dijo, en todo en la economía. Así que para yo poder saber cuánto yo le puedo pagar a los bonistas, yo tengo que saber que si le pago a los bonistas a costa del consumidor, pues voy a desbaratar el país, va a tener un costo económico brutal y a la misma vez el mismo bonista no va a poder ni cobrar a la larga. Nick, y el caso es Y- peor. Que vuelve para atrás, o sea que no hace ningún seguro. sentido, vamos a quebrar. Y esto no es lindo, pero igualmente con los pensionados. O sea, Sí, decir sí. que los pensionados me van a aumentar el costo de la electricidad por 10% es, o sea, No, y hay que, it's major, como usted it's dice, hay que major. buscarle la vuelta, Hay porque a que lo mejor se mirarlo. puede resolver de una forma que no sea con la factura, porque la factura sabemos que va a tener un impacto sobre la economía Mira, grande y y- se multiplica. Y con eso te quiero decir 2 puntos. Primero, que cuando tú evalúas todos estos acuerdos que se están haciendo con diferentes bonistas, van a tener un impacto en la economía en diferentes ámbitos. Entonces, el mandato de la Junta de Supervisión Fiscal, según la ley promesa, es promover el desarrollo económico de Puerto Rico. Entonces, si tú ves que uno de tus acuerdos con los bonistas va a llevar, como dijimos al principio del programa, a tener la electricidad más cara en todo el mundo desarrollado, por no decir en todo el mundo, que lo más seguro sea así, pero por lo menos en todo el mundo desarrollado, así va a ser, por mucho. La industria más cara, definitivamente, eso no cumple con los parámetros establecidos con la ley promesa. O sea que del saque... Y te en afecta a todas las demás negociaciones que hiciste y Correcto. todos los números que hiciste y las proyecciones, que incluso están subestimadas las proyecciones de impacto económico que tienen todas estas medidas de y necesitan hacerse estudios relacionados. Yo no sé si existen. No. Pero no es que estén subestimadas, es que son inexistentes. De la manera correcta, porque Joseph Stiglitz estaba hablando de eso. Nosotros cuando hablamos de la auditoría de la deuda y sobre las negociaciones que se están dando en la deuda, Joseph Stiglitz dice que la misma Junta vino con su plan fiscal primero a decir que Puerto Rico iba a tener un impacto económico, luego de todas las medidas de austeridad, de negativo 17% en un solo año. El Y primer de año. momento eso fue al gobierno central, y el gobierno central cuando devolvió el plan fiscal dijo que solamente era 6%, pero no explican cómo. Y ese es el problema, o sea, no se está estudiando el asunto Correcto. antes de ir a donde los bonistas. Mira, y otro punto con relación a los pensionados que es muy importante. Yo soy hijo de pensionado. Los últimos años de mi papá, de mi padre, lo pasó encamado. Familiarmente no hubiésemos podido trabajar eso sin su pensión. O sea, las pensiones de los empleados se deben de proteger y se deben de dar. No deben de haber cortas las pensiones.
porque en Puerto Rico de por sí los salarios son bajos. Ujú. Y hay gente que depende de eso y planificó su vida alrededor de eso. Ahora, lo que hay que ver, queremos tener las pensiones de los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica que han dedicado su vida en una autoridad quebrada, con todos los riesgos que eso implica, Ujú. o queremos sacarla fuera de la tarifa de electricidad para promover el desarrollo económico Claro. y que se puedan pagar esas Porque pensiones por un país próspero. Claro, ese pensionado no va a estar contento con recibir full su pensión y a la misma vez vivir en un país que no se puede vivir. O en un país que va a tener que él mismo de su bolsillo pagar una luz más cara, que en él mismo de su bolsillo va a tener que pagar alimentos pero más estás caros. asumiendo- O que quiebre la autoridad. Exacto. Y Completa. entonces el fondo de pensiones de la autoridad Se seca completo. se seca. O sea, que Y, estás o sea, asumiendo que va a haber una hay un efecto autoridad de dominó. energía eléctrica operable, lo Eh, cual no necesariamente es correcto. Que ese es precisamente el punto. Y el punto básico es decir, mire, estas cosas se deben estudiar y decir y fundamentar, ¿no? Aparte, y ahí déjame regresar un poquito para atrás al acuerdo, porque el acuerdo, como dije, es maravilloso para los bonistas. Te vamos a pagar el 87.5%, el 77.5% de la deuda. Porque ese 67.5 Y más 10% 10. que es un Más segundo 10. bono. Los más aseguraditos y los menos asegurados. Es un dual bond structure que es bien raro. O sea, Ok. honestamente es un bond Los structure trench, bien sí, raro. lo que sí. llaman los trench. El asunto con eso es de que uno, primero me estoy asegurando de que lo que voy a recaudar por el cargo de transición es más que el servicio de la deuda. ¿No? Ujú. Ese es el dato número uno. ¿Para qué? Para asegurarme que al final voy a Hay pagar un cushion para el bono B. para el bono B. Ujú. Dos, estoy diciendo, y mira, el negociado de energía no puede bregar con nada de lo que dice este acuerdo. No puede mirarlo para ningún lado. Eso lo dice el acuerdo. Eso lo dice el acuerdo. Pero ¿cómo el acuerdo va a estar por encima de la ley? Excepto, no, pues va por encima de la ley. Pero- Porque se lo firma. Welcome. Y Es están- que y están hay cambiando una- la- pero es que eso no hay lo mejor de todo es forma. que ellos tienen una garantía ahora. Eso Hay no- una ley eso que no la ley, procede. lo que pasa es que la ley 4 del 2016, que se aprobó aquí en Puerto Rico para el acuerdo de Lisa Donahue, tiene exactamente esa cláusula, Sí, y que solamente se verifica los errores matemáticos por la Comisión de Energía que pueda haber en el cálculo. Pero espérate, pero la ley 17 le da la facultad, después de la ley 17, ¿tiene la Comisión de Energía la facultad de hacer eso? Lo que sucede es que la ley 4 es una ley especial que atiende el proceso de titulación, que el proceso Sí, de emitir la que deuda. viene antes de la 17 y está vigente. Y no solamente eso, que esa ley tendría que ser enmendada para lograr este acuerdo. Lo que nosotros estamos proponiendo, tanto en el estudio Los de CAU abogados. como yo lo estoy No, proponiendo como no. representante Los de los abogados se han buscado un consumidores. billete. Son buenos. son Pero lo que estamos proponiendo es que una vez se determine la cantidad que se le va a pagar a los bonistas, si es 70 centavos por dólar, 80 centavos, el número que sea, la forma y manera de cómo se le paga a los bonistas se ha determinado por la Comisión de Energía. ¿Por qué? Ujú. Porque es imposible tú poder proyectar cuál va a ser la demanda en 20, 25 y Eso hay que menos seguir 40 revisándolo. años. Eso no puede ser Correcto. una negociación que nos vincule por 47 Correcto. años. porque En no- adición, la forma que se negocia este aspecto en específico, tú multiplicas y tú haces un cálculo inicial de servicio de la deuda versus lo que se recoge por el pago y es mucho más. O sea, aún en los primeros años, lo que se recoge del cargo de transición es mucho más del servicio de la deuda. Aquí Y la- está y la- En la- arroz y habichuela hay la hay mucha grasa por si el efecto si del acaso cargo de lo transición es calculamos que mal. Y haya es mucho... peor, ya yo tengo los chavos al lado de acá. Y si mira el acuerdo de Correcto. Cofina es bien similar a la Correcto. estructura. Sí, ellos saben Sí, que esto o sea, se va la estructura, la estructura que chaval. están usando son bien similares. Da un montón acá, yo lo guardo en un potecito para que cuando esto empiece a fallar, yo empecé a sacar los chavos del pote que ya estaba y seguir cumpliendo con los pagos. Ahora mismo, en el acuerdo actual, como usted mencionó, pero en promedio más o menos, ¿cuánto es el haircut o cuánto se está recortando la deuda? Como un 25%. 22%. 22. 30%. 22.5. 22.5%. Ahora mismo es 22%. 22.5. Después de hacer su estudio, usted concluyó que el recorte debe ser de 40%. Ok. La cosa es de que ¿por qué debe ser recortar 22.5%? No lo explican, no lo sé. Ellos no tienen un Ellos- estudio ellos económico. dijeron, este fue el para mejor eso. acuerdo que logramos llegar. Ajá. Pero, Y a Dios no bendiga. Y ajá. con bombos y platillos redujimos la deuda. Pero Ok. nunca se hizo el estudio de, ok, ¿cuánto puede pagar la autoridad?
Sin que el país se escocote. O cuánto O paga- sin que la autoridad se o cocote. También. Y la forma correcta de hacerlo, o la más sensible, es cuánto pagan entidades similares que funcionan bien en otras jurisdicciones que se pueden Que comparar. ese es otro tipo de análisis de sustentabilidad de la deuda, que es como se hace que también lo en hace otro- el estudio Sí, Es sí, que eso se Claro, hace acá. por ahí eso. está, que dice el National Average, creo que era .30. del APPA, del Bueno, sí, American no, Public pero Power. bueno, el promedio nacional de la relación de deuda-activo es de 32.1%, pero eso no es razonable, porque ahí se incluyen a un montón de pequeñas compañías de electricidad que son cooperativas y qué sé yo. Que, después de analizar diferentes cosas, bueno, ¿qué es lo más cercano de la información disponible? ¿Qué es lo más parecido a la Autoridad de Energía Eléctrica? Bueno, alguien que genera su propia electricidad y que tiene más de 100.000 clientes. Y ahí la relación es 56.3%. De sus activos se puede, eso mismo, ese valor se puede pagar a deuda. Se puede la deuda no debe exceder el 56.3% de sus activos. de los es un debt activos. to asset ratio. Sí, sí. Ajá, Correcto. Sí, literalmente. Ahora, ¿eso qué significa? Bueno, los activos totales de la autoridad al 30 de junio del 2016, que es el último estado financiero que existe, Y este es un y muy que buen es punto, antes, y exacto. que es antes de María. ¿Qué pasó después de María y qué ha pasado con los fondos de FEMA? ¿Qué sé yo? Nadie lo sabe. Hay que saber cuántos activos tiene la autoridad Ok. ahora mismo. Para eso, pues entonces, si se hace eso, pues se está hablando de que lo razonable que podría pagar la autoridad si todavía tuviese esa cantidad de activos, ¿no? Sería aproximadamente, espérate, déjame ver por acá. Ok, sería 4 billones. el 51.2% Eso es lo más que se puede pagar. de la deuda vigente actual, que es de alrededor de 9.000 millones. Que sería un haircut de 49%. Habría que ser un haircut de 49% en vez de 22%. Hay que cortar la deuda por la mitad. Para ser sensible, Pero equivale a un pago de principal de 4.7 billones y un servicio a la deuda de 281 millones al año, de 5%. O sea, Y que yo- se pagarían y los yo como- intereses. Y yo como quiero decirle ahí que Dentro del usted está acuerdo. concediendo a ellos, pero si yo estuviera negociando, yo era el argumento. Estas compañías que tienen un 58% de debt to assets, ya son compañías que funcionan y sus activos están funcionando y no tienen que hacer una reinversión gigantesca en infraestructura. Al Puerto Rico tienen que hacer todo eso. Yo diría, mira, pues me hace falta un debt to asset ratio más bajito para cuando coja el dinero prestado para poder invertir en infraestructura, caer ahí. O un número cercano. Exactamente ese tipo de cosas es el propósito del estudio. Ujú. De que empecemos a tener discusiones así. De que pongamos a decir, bueno, vamos a empezar a hacer discusiones informadas. De que no es lo mejor que podemos llegar o lo mejor que llegamos o tenemos un acuerdo de caballeros. No. Ujú. Aquí tenemos que tener el país por delante. Que está corriendo un país. ¿No? Aquí tenemos que tener un país por delante que tiene un montón de gente, ¿no? Y que debemos ser responsables todos de lo que hacemos, ¿no? Y este es el tipo de discusión es precisamente que propone el estudio. Por eso también decir, bueno, mira, y como es ridículo tratar de proyectar a 40 años, ¿no? Es importante de que el negociado de energía tenga una función clave en estar revisando esto. Que el costo de transición que se establezca para pagarle a los bonistas, que sí hay que pagarle. ¿no? Hay que pagarle algo y hay que reinvertir en infraestructura y hay que pagarle a los pensionados. Hay que hacer un millón de cosas. Porque Es todo aumentar sí o sí. no estamos en mejor. Claro, ahora, el problema es cuánto podemos aguantar. Exacto. ¿Cuánto podemos aguantar? Que la Comisión de Energía periódicamente, todos los años, cada 2 años, con lo que se determine, ¿no? Revise el cargo de transición y lo aumente o lo reduzca para que sea adecuado para pagarle a los bonistas el servicio de la deuda. Y eso se tiene que hacer así, esa estructura tiene que existir desde hoy, porque si no lo estamos ni viendo ni contemplando, vamos a tener el mismo problema que y ellos lo saben. Ahí vamos a respetar Por eso las es que ellos están instituciones del cobrando país. antes. Están cobrando No, y, antes. y en el negociado existe. Lo que hay que hacer es algo sencillo.
O sea, el negociado existe y existe la ley 17. Ya el marco regulatorio existe y ya tenemos un negociado de energía a cargo de eso. Lo que hay que hacer es cuando se vaya a enmendar la ley 4 de 2016 para que se pueda dar este proceso, establecer claramente el rol de la Comisión de Energía va a ser uno activo, no uno pasivo. Una vez se determinó la cantidad que se va a pagar a los bonistas, la forma y manera, oye, como pasa en todas las comisiones de energía en Estados Unidos y en el mundo desarrollado. Eso se determina por la Comisión de Energía. El pretender que determinar la forma y manera de lo que se determina en un tribunal de quiebra, pagar en un acuerdo que proyecta algo de 47 años, yo te diría que es algo insólito. No sé si ha pasado anteriormente. Los bonistas lo saben. Y es que seguro. Oye, pero mira, te quiero mencionar algo antes. Es importante discutir los efectos, que es, o sea, el estudio que le comisionamos al doctor Cao, no es que la luz va a subir, es los efectos. Y te quiero dar unos highlights para que el doctor Cao ahora hable sobre ello. Mira, en el Producto Interno Bruto, bajo el acuerdo actual, vamos a decir que solamente se implanta el acuerdo. No se implanta, no se incluye los fondos de pensión en la factura eléctrica y no se incluyen las demás cosas del plan fiscal. Pues si solamente se plantea incluir los cargos de transición en el acuerdo, nuestra economía bajaría en 5 años 8%. Nuestro Producto Nacional Bruto bajaría 80 años. Si metemos los cargos de las pensiones, bajaría un 12%. Y si metemos los demás supuestos en el plan fiscal, bajaría un 22% en 5 años. Eso es brutal. Mira, en empleos, para decirte algo, una métrica... Eso es Grecia en la primera reestructuración. Mira, en empleos, y te digo rapidito, si tenemos todas las proyecciones de empleo, estamos hablando de que se perderían, con todas las proyecciones, 170,000 empleos. Si se hacen las proyecciones conservadoras... Pero para el contexto y son 170,000 empleos. Hay 980,000 ahora mismo. Que no es como que hay... Porque muchas personas piensan, pues hay 2 millones de empleos, se perdieron 10% de los empleos. No, se perdió, ¿sabes? Casi un 20% de los empleos del país en 5 años. Pues mira, si se hace como dijimos ahorita, para ir en el mismo orden, con el acuerdo del cargo de transición solamente, se perderían 33,000 empleos. Si a eso se le añade el cargo por los 1.72 centavos que menciona el doctor Cao de fondo de pensión, perderíamos 68,000 empleos. Y si se añaden los otros supuestos, incluyendo el plan fiscal, se perderían 170,000 empleos. Eso es Sin como embargo, más que la 936. O sea, si la gente entiende que Puerto Rico está donde está, y yo creo que ya hay un consenso generalizado, que fue después de la pérdida de los empleos de 936, en total era casi ese número y todavía quedan 70. O sea, correcto. Se perdieron a lo mejor En los últimos 10 años en Puerto Rico perdió 173,000 empleos. Y estamos hablando que Estamos hablando de que en 5 años, si se implementa todo, ¿no? En 5 años se van a perder 170,000 empleos según los estimados. Y de acuerdo, y si no hacemos ningún cambio ahora mismo, se va a implementar todo. La bola va rodando hacia que se va a implementar todo, ¿verdad? Ahora, si se sigue el consejo que se presenta en este informe y se hace un aumento moderado, alrededor de 2 centavos, y se brega con las demás cosas, de las pensiones, se brega con lo de FEMA, y para trabajar la deuda se hace un aumento de 2 centavos, en 5 años aumentamos neto 2,300 empleos. En 5 años ya el neto de esos 5 Estamos- años, quizá hay una pérdida y luego se recupera. La economía lo puede absorber. La economía empieza a absorberlo y como se queda estable, no es como el cargo de transición que sigue aumentando periódicamente a través del tiempo, pues la economía empieza a absorberlo y puede empezar a generar empleos. Y la bola está en nuestra cancha. O sea, que es lo más importante. Lo que tenemos es que hacer las cosas como Dios manda, como se supone que se bregue la deuda. Es un asunto estudiado, con un estudio formal, que aquí se hizo un estudio, que si quieren hacer un estudio, pero que lo hagan, en vez de estar negociando a ciegas, para poder evitar esto. Porque para mí el riesgo es tan grande que yo no entiendo cómo alguien en su sano juicio
puede tirarse así a negociar y poner un número arbitrariamente cuando nos va a costar todos estos empleos. Oye, y un estudio equivalente, porque estudios hay muchos y se definen de muchas formas. Aquí hay un análisis de matriz de insumo producto, hay ecuaciones econométricas, aquí hay mucho trabajo. Una cosa que tuvimos mucho cuidado es que cada vez que tenemos un estimado, se especifica cómo se hizo, se incluyen las ecuaciones que se utilizaron Exacto. y se ponen todos los estadísticos que son Los anejos. adecuados para evaluar cuán buenas o cuán malas son esas ecuaciones, Ujú. ¿no? O sea, Que es la forma correcta de hacer un estudio y presentarlo. Que cuando uno miraba los planes fiscales, y Nicky lo mencionaba ahorita, de momento te decían, hay un 17% de crecimiento en la economía, el otro te decía, no es un 4%, pero tú no veías las variables, tú no veías dónde tú cambiaste qué en la fórmula para ese cambio. O sea, cuáles assumptions tú cambiaste. la intención es, mira, no nos creas nada por fe. No nos creas nada por fe. Somos seres humanos, metemos la pata, tenemos ese derecho inalienable a equivocarnos, ¿no? Está en la Constitución. O debería estar. O debería estar. Yo no sé si está o no está, pero debería estar. Sí. Pero el punto es, mira, explícame y yo trato de explicarte cómo llegué a los números que llegué, ¿no? Y cuáles son los procesos y los instrumentos que utilicé para estimar. Ujú. Dímelo, pónmelo sobre la mesa. Buenos, malos, regulares. Critícalo, evalúalo, mejóralo. ¿No? sea que- Perfecto. Paso 1, estudiar el asunto como Dios manda Y ser transparente. y ser transparente. Paso 2, hacer un acuerdo con los bonistas según lo que aprendimos de los estudios, que es lo que no estamos haciendo. Trabajarlo en corte, porque el proceso está actualmente en corte. Paso 3, Ok, ir a FEMA y asegurarse de asegurar también esos 16 Correcto. billones de Un dólares, segundo. porque si no vas a tener que salir de la misma autoridad. Un segundo, Nico. El proceso de la autoridad Bueno, ya de la autoridad, no, de los consumidores. Por eso, que que pagan ¿quién la va a tarifa. pagar la factura? ya se llegó a un acuerdo con los bonistas, por lo cual está en corto ahora mismo. Ya Correcto. no es en sentarse a negociar, ya ese acuerdo está final y firme entre la Junta, el gobierno y los bonistas. Y fue aprobado por la Junta de Supervisión Fiscal. Por lo cual está en las manos de la juez y la juez es la que tiene que decidir si da lugar o no a este acuerdo. Correcto. Otra opción es que ya la gobernadora declinó esa opción, pero se pudiera revisitar esa decisión y es lo que esperaríamos que sucediera. Es que, mira, Edgardo, si vamos a decir que lo más que se pudo hacer es lograr los cortes en estos pagos de los bonos de los porcientos que se menciona aquí, que es un promedio de un 20 y pico por ciento. Y eso es lo mejor que se puede lograr. Pues estamos hablando que se pagaría un cargo de transición de 2.68 centavos. El doctor Cao propone 1.91. Ujú. Un número intermedio, pues sí se puede lograr bien, pero aún manteniendo ese número, la forma en que se administra el pago crece ese número exponencialmente y lo hace onerosamente, algo extremadamente oneroso. Ujú. O sea, que vamos a decir que Que si hicimos no el se acuerdo, puede hicimos bregar el acuerdo y estamos ahí, nos con el pillamos. acuerdo, pero En el lado administrativo puedes hay un segundo mantener turno al esos bate. 2.68 centavos fijos que lo administre, que lo determine la Comisión de Energía, Ujú. y ahí aminoramos bastante, y el resto de los cargos, las pensiones, hay que protegerlas, hay que buscarlas, pero vamos a ver si las queremos tener en una autoridad quebrada o si las queremos en una economía vibrante, Ujú. donde una economía, un pueblo que esté echando para adelante, creciendo económicamente, pueda pagar las pensiones de sus retirados. Ujú. Y lo tercero, asegurar los fondos FEMA. Si hacemos eso, puede haber crecimiento económico. Pero si dejamos las cosas como están y dejamos el acuerdo Ujú. tal y como está, estaríamos hablando que en 5 años tendríamos un aumento casi no 2 veces lo que se propone en el informe CAO, Ujú. porque subiría a 3.7 centavos. La cosa es que estos son temas que, aunque son un poco engorrosos, un poco técnicos, son temas que todo el mundo va a ver el resultado de lo que estamos hablando y lo va a ver en sus casas y lo va a ver en su bolsillo. Y no es en su bolsillo de, ay, tengo menos para ir para el cine, no. Es que te vas a tener que ir del Mira. país. O sea, y yo creo que eso es lo que la gente tiene que entender, que a lo mejor nos ven aquí hablando de números, de esto y de lo otro,
Pero, mano, si ustedes no prestan atención a esto y no se enfogonan y no se indignan y no exigen a esta gente, esto sigue en la página 30 del periódico y a nadie le importa. Y no mira, se, Nick o sea, y Edgardo, tenemos otro país. Nuestro jíbaro tiene un refrán. Nuestro jíbaro es bien sabio. Y él tiene un refrán. Dice, en guerra avisada no muere gente. Ujú. Yo creo que no debemos de esperar a que en el 2024 haya una crisis y que la gente no pueda pagar vez y media lo que está pagando de electricidad, hayan protestas en las calles y estos acuerdos estén firmados. Es muy difícil. En la Grecia clásica, ese refrán se decía de manera diferente. Gobierna el que puede prevenir la crisis. Ujú. Y yo creo que todas las personas que están en posición de autoridad, la Junta de Supervisión Fiscal, la gobernadora, el Senado, la Cámara, aún los directivos de las diferentes instrumentalidades públicas, deben de considerar que esto es prevenir una crisis. Ujú. Y en esa medida es que se debe de actuar. El único problema que yo le veo es que los políticos a los que estamos acostumbrados ven esa crisis muy lejos, porque es más de 4 años. ¿Me sigue? O sea, y por ahí es que yo creo que ya la gente es la que tiene que brincar. Y la gente desde ahora tiene que imaginarse ese escenario, porque probablemente la gente esté pensando en quedarse y criar sus hijos en Puerto Rico. Y va a ser imposible. Así que, por ese lado, pues, qué bueno que haya gente como ustedes que nos estén abriendo los ojos y estén poniendo su grano de arena. Y de verdad, lo que usted hizo con lo del informe y, ¿sabes? Sí, no, financiar el informe. Financiar el genuinamente- informe y usted también, dedicarle todo ese tiempo. Usted está retirado, o sea, para mí es un acto heroico y de verdad les agradezco, no solamente por estar aquí, pero como puertorriqueño. Y nada, mano, que más gente escuche esto y que se activen, porque hace falta. ¿Quién sacaron el estudio? ¿Alguien ha reaccionado? O sea, por favor dime que alguien se ha sentado a la mesa con ustedes y ha dicho, mira, esto me gustó, esto no me gustó, de las personas que deberían estar reaccionando. O sea, no nosotros ni personas en los medios, sino de los que yo esperaría. Los bonistas que faltaban por firmar el Se- acuerdo lo Lo firmaron. firmaron. Así que eso es una reacción que ocurrió. Esa es la única reacción que yo sé. No sé si tú sabes. Salió en el periódico un artículo de la Junta de Supervisión Fiscal haciendo un análisis legal, ¿no? Que Sí, se vamos a tener tenía abogados a un asunto Sí, cívico. abogados y financieros. convirtiendo el asunto en un análisis legal. Pero sin embargo, como bien tú dices, esto es un análisis de país donde no solamente el nivel de fiducia, sino el deber de diligencia debe estar claro. Y lo que aquí debe pasar es que en estas instrumentalidades, como la Junta de Supervisión Fiscal, la Autoridad de Energía Eléctrica y otras, debe haber un economista en jefe. Claro. Mira, cuando nosotros vamos a exponer el tema de electricidad en Estados Unidos, vemos que muchas de las utilidades públicas tienen doctores en economía, como el doctor Cao, que son sus economistas en jefe, para dictaminar una estructura de precios que tenga un sistema económico financieramente viable. Es que Eso hace falta en Puerto Rico porque el economista ve, al igual que el planificador, ve el aspecto macro. Ve el micro, pero ve el macro también. O sea, ve los efectos en los diferentes sectores y puede ver si yo subo electricidad aquí, el efecto por el otro lado, y se puede hacer unos balances, que es lo que nos hace falta aquí en Puerto Rico, de no solamente ver esto desde un punto de vista financiero o contable, ujú. sino verlo desde un punto de vista de impacto. Y por alguna razón también la gente cuando uno le habla de esto no ve el impacto de la autoridad, como dice, pues la luz me va a salir más cara, pero no saben que también el pan le va a salir más caro, la leche le va a salir más caro, Sí, hay un efecto el inflacionario. negocio de su primo se va a quebrar, o sea, como la gente como que no capta, y yo creo que en María lo captamos, que la luz está en todos lados. Correcto. La gente no capta eso todavía. Y yo pienso que cuando la gente capte eso, se va a dar cuenta que, espérate, sí, esto tiene su efecto en todo. Y para mí, pues, eso es parte de lo que hace falta. Bueno, yo creo que muchas gracias, Tomás Placa y al doctor Cao por estar con nosotros hoy. Esto fue Economía con Calle. Yo genuinamente estoy triste después de leer esto. O sea, a mí, yo lo veo y me duele como puertorriqueño y como ser humano ver esto. Ujú. Y que sea tan claro y que nadie lo hable y que no se esté teniendo discusiones. Porque quizás, No, que al revés lo celebren, porque lo he visto en estos días celebrándose en los medios.
Sí, que llegamos a un acuerdo. Estamos llegando a un acuerdo y le estamos metiendo mano a los bonistas, como si realmente le estuviesen metiendo mano a los bonistas. O sea, yo venía escuchando eso en el carro cuando vine en un medio principal del país, en la radio, y decía, o sea, después de leer esto, yo me molesté. O sea, no, estaba alterado. Llegué al sitio donde iba a ir alterado, porque es que no, estábamos dormidos. Y pues, nada, qué bueno que hay gente como usted y vamos a tratar de multiplicar esto y que llegue a las mayores casas posibles para que la gente y crear se entere. una discusión, que eso es lo que hay que hacer. Y eso es lo que hay que hacer. Intento del estudio para lograr soluciones. Y por eso yo personalmente le agradezco esta oportunidad, porque es precisamente eso. Yo creo que en este país debemos tener discusiones informadas y debemos informarnos todos y de verdad sentarnos a discutir. Ujú. O sea, hablando se entiende la gente. Vamos a sentarnos a hablar, pero hablar con información. No como el Chapulín Colorado, yo opino. Ujú. Sí, aquí todo el mundo cree en algo. Sí, Yo sí, creo. sí, sí. Y esto no tiene nada que ver con política, ni con religión, ni con visiones que cada cual pueda tener, ¿no? Esto es algo que afecta a todos y cada uno de la gente que caminamos en esta isla. Así mismo es. Bueno, Pues nada, muchas oficialmente. gracias. Acabamos. Búsquennos en Economía con Calle en todas las plataformas de podcast. Edgardo Vicente y Nick Pastrana. Hasta la próxima.